a todos y a todas. Estamos encantadas, como siempre, de que hayáis venido. Hoy tenemos una presentación estupenda de una editorial amiga, que yo creo que es la tercera vez que estamos aquí. Sí, tercera o cuarta, yo creo. Que es la editorial Salto al Vacío, y presentamos el libro de Javier Novo, Farallón. Os dejo con Clara Ponte, que es la editora de la editorial Salto al Vacío, y con él. Muchas gracias a todos. Pues buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Javi estaba diciendo que qué bien, que qué gente, o sea que hay que agradeceros que os hayáis venido este sábado aquí con nosotros. Somos una editorial de Zamora, solemos editar autores de Zamora. Javi es nuestro cuarto libro, su primer libro, y siempre decimos que esperamos que no el último, aunque dice que no es escritor, pero bueno, esto ya está muy discutido. Y nada, pues Farallón ha sido una novela que ha funcionado muy bien, entonces esperamos transmitiros un poquito el ritmo de esta novela y que os metáis también vosotros en ella. Javi, cuenta un poco qué significa Farallón, que es una palabra... ¿Conocéis esta palabra antes de gallega, la novela? ¿no? Sí. Gallega. No necesariamente. No es gallega, pero no sé por qué, sí que... Bueno, Se yo también me relaciona, voy Se un poco... relaciona, ¿no? Los piratas, Sí, los pero barcos, no, los pero no es que sea galeones. gallega. No, la palabra no. Es una roca. Pues venga, empezamos con la definición de Farallón. Creo que la Bueno, utiliza, que muchas gracias. creo que la utiliza en algo que escribe sobre Sanabria. Anda, mira. Puede ser. Sí, puede ser. En el de San Juan Bueno Mártir, pues sí, puede ser. Bueno, muchas gracias a todos por venir, y más con el día que hace. que os hayáis querido meter aquí a escucharnos con el pedazo de día que hace, pues agradezco, así que muchas gracias. Farallón, como decíamos, sí puede evocar a una palabra gallega, porque al final un farallón es una roca que está frente a la costa, una roca que por el efecto de la erosión ha acabado desprendiéndose de la tierra, de tierra firme, pero no acaba nunca de separarse del todo. Al final siempre es observable desde la costa, y eso es lo que la RAE nos dice que es un farallón. En el libro... Dime. Voy a empezar ya. Vale. Digo, que es que también puede estar en tierra firme, por esto lo de Sanabria. Ah. Sí, es este tipo de roca que queda como un poquito aislada, pero también puede ser en tierra firme. Y por eso también aparecía en la novela Rayanos, es una novela que presentamos justo la que publicamos justo anterior a Javi, que fue un guiño extraño de la vida, que en esa novela hablan del farallón de Fermoselle, Sí. porque Fermoselle también está ahí un poco en un... Claro, sí. Y bueno, pues ahí hay un puente. Sí, que no solo es en el mar. Sí, ya, he hecho el inciso. Y que es verdad que fue muy bonito, porque yo estaba, antes de que publicaran el libro, estaba leyendo Rayanos de Ángel, y la palabra farallón sale hacia el final. Al final, sí. Y fue como, coño, hostia, mira qué casualidad que vayan a publicar, porque no es una palabra tampoco que se emplee mucho y demás. Entonces, bueno, luego lo que sí hay, respecto a lo que es ese farallón físico, sí que hay una contraposición en la novela con lo que viene a ser un farallón emocional, ¿no? Es decir, las personas que se intentan aislar del mundo y aislarse de la sociedad, pero al final es casi imposible aislarse de la sociedad. Tú te puedes quedar en tu casa solo, puedes ir a dar paseo solo, pero al final nunca estás desconectado del todo. Entonces, un poco esa comparación entre el farallón físico y el farallón más emocional también era un poco una forma de jugar, y creo que al final la fuerza de la palabra quedaba muy bien para el título. Vamos a contar así un poco un resumen de qué es Farallón, de por qué Farallón. Estás hablando de un aislamiento emocional, pues un poco qué es lo que sucede en la novela. Sí, la novela al final, la trama es una persona, un hombre, que un día de la noche a la mañana decide aislarse y se va a uno de estos farallones, ¿no? En medio del mar, él se aísla y aparece ahí de la noche a la mañana. Y le pide al resto del mundo, mediante sus redes sociales, que lo dejen tranquilo. O sea, que él no se va a meter con nadie a irlo, pero que nadie vaya allí a molestarlo, que lo dejen tranquilo, que los abandone, y se acabó. ¿Qué pasa? Que esto nunca sucede. Y más si lo haces en las redes sociales. Más si lo publicas en las redes sociales, ¿no? Claro, es eso de voy a dejar las redes sociales, pero lo anuncio en Facebook, ¿no? Es un poco ese mismo rollo. ¿Qué pasa? Que al final la historia de este personaje, que sería un poco el personaje central, por así decirlo, de la novela, se mezcla con otros dos personajes, ¿no? Un policía que va a investigar quién es este señor y por qué se sube ahí arriba, qué quiere, qué busca, qué hace,
y otro personaje que es un chaval de este pueblo de la costa gallega que tiene algún secreto, algo guardado dentro de ese farallón y claro, la acción de este primero le afecta directamente y al final se relaciona todo un poco, cómo la acción de alguien a quien no conocemos puede acabar influyendo en las vidas de otras personas, por mucho que nuestra idea sea la de aislarnos del mundo. Os voy a leer un trocito de esa declaración que hace Juan, que es este protagonista que se va al farallón. Bueno, es coprotagonista de la novela, es una novela en la que no hay un solo protagonista. Y esa declaración creo que también marca un poco el ritmo, la pauta y el significado, uno de los significados o de las líneas de Farallón. Es solo un extracto. Dice: es declarado independiente en la forma más universal que ningún territorio, por grande o pequeño que sea, haya podido conocer jamás. Es declarado independiente de vuestros sistemas económicos y sociales, independiente de vuestras actitudes egoístas, parasitarias, tóxicas y enfermizas, independiente de vuestras manipulaciones, mentiras y corrupciones, independiente de vuestra basura, contaminación e hipocresía, y es declarado independiente porque es inocente. Esa declaración creo que va más allá de un cabreo, ¿no? Y marca un poco el trasfondo de la novela, que también está en esa cita de Chilvers, ¿no? De qué temas, qué temas toca Farallón. Ahí es que me puse un poco intenso en ese caso. Y acaba de empezar, es la página 24. Nah, al final yo creo que la novela va tocando muchos palos. Esto que parece una declaración casi, que podría ser casi una declaración política, bueno, la política está presente en la novela. Yo al final soy una persona muy política, lo he sido desde niño y al final estos tres personajes, cuando los sueltas en un mundo, aunque sea un mundo de ficción, no dejan de relacionarse con su día a día, no dejan de tener su contexto. Y en un contexto como el que podemos tener nosotros cuando salimos a la calle, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando conversamos con un amigo, no dejamos de vivir dentro de una sociedad que se define por un orden político, ¿no? Entonces esto afecta a los personajes a veces se escudan en ello, otras veces se aprovechan de ello, y entonces la política no es una novela que vaya sobre política, pero siempre está presente, siempre hay un plano, ¿no?, en el que las decisiones que se toman tienen esas consecuencias. Política en el sentido de ideología, o es que a veces... O de orden, ¿no? De cómo lo de política nos puede llevar a pensar en en otro, yo creo, en otro orden de cosas y no es tanto... A ver, ¿cómo salgo yo de este enredo? Todos los personajes tienen un modo de pensar y lo llevan a su día a día. Y esto está muy presente y además no se esconde ni se intenta, sino que se hace un poco, bueno... Creo que cada decisión, esto lo has dicho tú varias veces, ¿no? Cada decisión que uno toma en su día a día está poniéndose de un lado. Sea ir a comprar, o sea venir esta mañana aquí, o sea, ¿no? Te estás poniendo, estás tomando unas decisiones. Entonces, en ese sentido sí que es muy política. Hablábamos de que no hay un solo personaje, o sea, no hay un solo protagonista, perdón, es lo que diríamos una novela coral, o el otro día le dio lo de polifónica, que me parece como muy bonito, ¿no? Polifónica. Entonces, pues háblanos de las otras voces aparte de la de Juan, o de Juan también un poquito más. Son tres personajes principalmente, pero siempre hay un cuarto que a Clara siempre que hacemos una presentación le gusta mucho, que es el narrador, ¿vale? Estos tres personajes que sobre los que os he hablado vienen a representar un poco lo que es las edades de un hombre a lo largo de su vida, ¿no? Y cómo afronta cada uno de ellos a diferente edad su relación con la soledad, con procesos en los que no estamos bien, en los que queremos estar solos, y por eso el personaje de este chaval del pueblo que os decía que tiene algo escondido ahí en ese farallón, pues es un chaval que puede estar en torno a los 20 años. El protagonista que se sube al farallón pues sería un hombre de unos 35 o 40, y el policía que va a investigar los actos de este hombre está en torno a los 60, puede ser una persona a punto de jubilarse. Esto da juego para, sobre todo eso, ¿no? Ver cómo cada uno de los personajes se enfrenta a esos procesos en los que no estás bien, en los que no te encuentras bien, en los que te apetece más estar solo. Y luego hay un cuarto personaje que es el narrador. El narrador es alguien que pulula por la historia, es un amigo de este chico joven que años después de lo que se cuenta en la novela se sienta en su mesa y dice, bueno, voy a contar qué pasó en mi pueblo estos días, y se pone a escribir, echa la vista atrás y se pone a escribir. Entonces el narrador es alguien que tiene opinión,
¿vale? El narrador es alguien que le afecta lo que ha pasado en su pueblo y lo que ha pasado, le ha afectado a él, le ha afectado a su amigo, entonces es parte involucrada. Esa decisión de que el narrador esté presente constantemente, para mí era muy importante porque era un poco justificar quién escribe. Hay una escritora que no sé si la conocéis y no os la recomiendo muchísimo, que es Belén Gopegui. Belén Gopegui siempre dice que el narrador nunca es imparcial. Hasta cuando tú te encuentras una novela donde el narrador es omnipresente, ¿no? Que todo lo sabe y todo lo controla, tampoco es imparcial, aunque solamente te quiera contar los datos así. Si lo hace así es por algo, o el autor quería contarte algo. Entonces, para mí, que el narrador fuese parte y no simplemente una voz que me pongo a contaros una historia, no, el narrador estuvo ahí, cuenta, tiene interés en contaros algo. Hace que sea una novela así de 3 personajes que pueden ser 4. Y hablaba de las edades del hombre y el otro día surgió ahí una polemiquilla y No, las mujeres... No, una bueno, discusión normal. una pregunta, sí, pero que realmente... ¿Y dónde están las mujeres y tal? Y es que realmente, bueno, pues son las edades del hombre masculino, 3 problemáticas. No sé si luego le diste una vuelta a esto. Sí, porque es que además fue una pregunta muy buena. Es una chica que en Salamanca me preguntó que si no había protagonistas femeninas. Y me pareció la mejor pregunta que nos han hecho desde que tal, porque por lo menos era una pregunta, coño, para discutir un poco, para debatir, ¿sabes? Vale, que está bien venir y que nos escuchéis, pero que haya un poquito de tensión y tal, eso está guay. Entonces yo le dije que no. Digo, es verdad que es algo que sí que me había planteado en la novela, que parece que los personajes femeninos que aparecen son simplemente un contrapunto de estos 3 personajes masculinos. Que claro, que a lo mejor yo cuando me pongo a escribir, es la primera novela que escribo, a lo mejor no he sido capaz de darle a esos personajes femeninos una amplitud a su forma de pensar, porque a lo mejor yo tampoco soy capaz de ponerme ahora mismo en ese lugar, ¿no? Pero me pareció una pregunta maravillosa. Y es verdad que esas mujeres que aparecen en la novela, si os acercáis a ella, a la novela, veréis eso, que funcionan como contrapunto a estos hombres, porque al final la historia, sí, es la historia de un loco que se sube a un farallón, pero va de otra cosa, ¿no? Al final la historia va de la soledad. Y yo sí que ahí me sentía más cómodo para decir, bueno, voy a hablar de este hombre de 35, 40 años, que puede ser alguien con quien me puedo llegar a empatizar mucho más. Un chaval de 20 años que se tira el día fumando porros, pues también lo he sido, claro, he estado ahí, no con lo de los porros. Bueno, poco sí. Y también me resultaba más fácil, ¿no? Me resultaba más fácil llegar a empatizar con ese tipo de personajes. Pero bueno, sobre todo era eso, o sea, que luego, si luego queréis hacer preguntas, no os cortéis, por favor, como hizo esta chica de Salamanca, porque vale de verdad para generar un poco de debate y tal, que es lo mejor, yo creo, de estos actos cuando hacemos una presentación. Entre los temas que abarca la novela, pues siempre hablamos eso de la soledad, de la lucha, de la esperanza, y son como grandes palabras muy fuertes y tal. Y luego hay una línea que la recorre de arriba abajo y que sin ella a lo mejor sería más irrespirable todo, y es el humor. Hay mucho humor, también. Además de la soledad, de la lucha y tal. ¿Cómo has utilizado esa herramienta? Si es algo que lo haces día a día, si te sale natural. Sí, día a día hay que intentar reírse, porque según está el patio... Pero en cuanto al humor en la novela, es algo que creo que salió de manera natural. Luego a lo mejor la leéis y no os hacen ninguna gracia, ¿no? Pero de entrada pero de entrada no fue algo buscado, es decir, no, simplemente lo mismo que pasaba con lo que os comentaba antes de la política, ¿no? Cuando tú sueltas unos personajes a una escena, a un sitio, sí pueden estar muy preocupados porque me he vuelto loco, me he subido a un farallón y estoy aquí liándola, vale. Pero eso no quiere decir que las 24 horas del día esté pensando en eso, ¿no? Es decir, puedo tener una conversación, o los otros personajes, puedo tener una conversación con un amigo en la que de repente me hace reír. ¿Por qué? Porque surge. Igual que eso que hablábamos antes, puedo estar discutiendo de política con este mismo amigo. Al final era que no ir de gracioso, que el narrador no fuese de gracioso, que los personajes no fueran de graciosos, sino que ese humor que todos tenemos, yo creo, o podemos tener a lo largo de nuestro día en momentos determinados, pues que estuviese también presente en esos personajes. No buscar una novela que hiciese gracia, no buscar un personaje que fuese más gracioso que otro, no, sino que cada uno tuviese su parte, como nos puede pasar a cualquiera en nuestro día, que podemos tener un rato que estamos enfadados y un rato que estamos muriéndonos de la risa.
además de esta historia principal de Juan del resto de coprotagonistas, Farallón es una novela que está plagada de referencias literarias, cinematográficas mucho, musicales también mucho. A mí hay una cita, aunque luego dentro, yo no estoy segura de si... Bueno, Rafael Chirves abre el libro. Antes de que empiece el libro, tiene una cita aquí, Javi, de Chirves, que es también muy definitoria de toda la novela, que no sé si luego Chirves aparece, es lo que iba a decir, también aparece en el desarrollo de la novela. Bueno, os la voy a leer para también ir haciendo un poco de... Si para algo sirve el dinero, es para comprarles inocencia a tus descendientes. No está mal, no es poca cosa. Te saca del reino animal y te mete en el reino moral, te humaniza. Es una cita de En la orilla. Si alguien toma nota, futuras lecturas. Hablábamos el otro día, Chirves, además de Belén Gopegui, yo creo que está en su top de escritores, ¿no? Entonces, a ver qué había aportado a tu escritura de Farallón, Chirves. Rafael Chirves, si no lo conocéis, es lo mejor que os vais a llevar de la presentación de hoy, ¿vale? Junto con Gopegui. O sea, no, mejor todavía. O sea, el libro este está muy guay y tal, es genial, comprároslo, leéroslo, pero luego leer a Chirves, que es lo mejor el mejor escritor para mí de los últimos 100 años en España. No los he leído a todos tampoco. Por eso lo puedes decir. Pero sí, de todo lo que yo he leído, Rafael Chirves es lo mejor. Decían de él que era un francotirador, que donde ponía el ojo sobre el tema sobre el que quería hablar, la persona sobre la que quería analizar, no hacía prisioneros, ¿no? Y era un tío descarnado, que escribía desde la verdad más absoluta. Entonces, bueno, esa primera cita, cuando yo leo En la orilla, para que veáis un poco de lo que hablamos, es Premio Nacional de Narrativa. O sea, es decir, es un tipo soberbio. Esa primera cita, cuando uno acaba de leer el libro, yo creo que cobra mucho más sentido que cuando la lea al principio. Al principio a lo mejor puede no decirte mucho, pero cuando la termina sí. Luego a lo largo del libro hay alguna referencia, lo que decía Clara, hay muchas referencias. La novela tiene, a veces yo creo que puede tener casi un lenguaje cinematográfico, a pesar de que no abundan los diálogos, o creo que no abundan los diálogos, sí que tiene un ritmo rápido, que yo creo que también es un poco lo que he mamado desde siempre, que es mucho cine. Y lo que os digo, ese ritmo, ese lenguaje, creo que al final, a veces sin querer, se traslada a la novela, sobre todo cuando es una primera novela donde te sientas un poco a escribir sin mucha expectativa. Y hay mucha referencia a lo que dice Clara también, sí, a música, porque al final lo vuelvo a lo mismo que al humor y a la política, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que cada vez que puedo estoy escuchando música. Yo no entiendo ponerme a limpiar mi casa con mi mujer y con mis hijas si no tengo música de fondo, o sea, qué cosa más aburrida. Sino ponerme a limpiar, hacer los baños, si no estoy escuchando algo que por lo menos me distraiga y me entretenga, porque si no eso, por ejemplo, ¿no? O ratos en los que estás trabajando y estás haciendo una tabla de y coño, tengo que tener un casco puesto por lo menos para escuchar música. Pues a los personajes les pasa un poco eso. Es decir, dentro de la historia que están viviendo, pues tienen sus referencias, se acuerdan en un momento determinado de una canción, se acuerdan de una película, se ponen una película, igual que no la podemos poner nosotros, o hablan de algún libro, o se ponen a leer algún libro. Es decir, son referencias que he intentado que encajasen dentro del libro, y a Chirves hay alguna más dentro de la novela. La novela se desarrolla bueno, la acción se desarrolla en 3 días. La novela se desarrolla en mucho más tiempo porque, como ha dicho Javi, este narrador escribe desde un futuro que podría ser ahora mismo. Y mira atrás, y ese atrás es pospandemia. La pandemia no estaba... Bueno, que lo cuente Javi un poco cuál ha sido el papel de la pandemia en la novela. No es una novela que vaya sobre la pandemia, ni muchísimo menos. Yo tenía la idea de escribir, tenía la estructura pensada en mi cabeza, un poco desarrollados por capítulos, y de repente aparece la pandemia, nos encierran en casa, y es cuando digo, pues o me pongo a escribir ahora o tú me dirás cuándo voy a escribir una novela, ¿no? Si estoy encerrado en mi casa. Y entonces aproveché la pandemia para darle un poquito más de contexto al sufrimiento y a la soledad de los personajes. Entonces se habla de pasada, se ve que ha estado ahí, como nos ha pasado a todos, ¿no? Que hace un par de años, cuando estábamos, digamos, empezando a salir de la pandemia, ibas a hacer cualquier cosa o cualquier plan, pero lo tenías como ahí presente, ¿no? Pues en el libro yo creo que pasa un poco eso. No se habla de ella, pero se deja sentir. No sé pero con el acierto...
No, bueno, que Ah, y claro lo había de la- sido un poco... claro. Con el acierto también de estar imaginando lo que iba a Eso ser es. el hoy en día. Y que sin embargo, cuando yo me pongo a escribir, lo que os decía, este narrador escribe echando la vista atrás. O sea, el narrador podría estar contándonos la historia un día como hoy. Es decir, tiempo después de la pandemia, ha pasado eso, él se ha ido ya de su pueblo, está otra cosa y echa la vista atrás. Entonces sí que es verdad que yo, cuando estamos en lo más duro de la pandemia, cerrados en casa, eso sí que es cierto que yo ya me estaba imaginando ese futuro en el que ya todo había pasado. O sea, podría haberme ido al garete totalmente la novela si no acierto. O sea, si a día de hoy siguiésemos con mascarilla por la calle, con distancia, si no pudiésemos celebrar estos eventos. Yo me había imaginado que en algún momento volveríamos a esto. Pero si no llega a pasar, pues, No, pero hubiese fuiste tenido- certero. me hubiese tocado rehacerla por completo. Fuiste certero. Y luego lo que dice Clara, luego lo que sí es verdad es que ese narrador echa la vista atrás y la novela la desarrolla en tres días, que vienen a ser un poco los 3 capítulos centrales del libro, que es un fin de semana, ¿no? Y lo que va pasando a lo largo de cada uno de esos 3 días. En ese sentido yo creo que también el ritmo de que al ser 3 días es todo muy rápido, es todo bastante, pues bueno, hemos hablado antes del cine y el ritmo es muy de cine y muy de película, no es policíaca, no es de aventura, pero sí que tiene un ritmo como de ¿qué? No se me ocurre ahora, hay un género de cinematográfico similar o en paralelo a lo que es la novela. Al final hay una investigación, lo que os decía, ¿no? Hay un personaje que es un policía que investiga a este señor que se ha subido al farallón, ¿no? ¿Qué hace este señor ahí arriba? Entonces, las investigaciones de este policía, cómo él va buscando en su vida, o el otro chico del pueblo que tiene un secreto, como os decía, ahí escondido en el farallón, hacen que vayas buscando una revelación, ¿no? Que vayas buscando un porqué a esos hechos. Eso al final siempre yo creo que el tender a buscar una solución a algo que no sé, se tiende un poco al thriller, por así decirlo, ¿no? Al misterio. Bueno, no es un thriller policíaco, pero sí que esa búsqueda a los actos, al porqué de estos actos, es un poco lo que más se puede asemejar a la novela, más allá de ratos, pues como decía antes, que te puedes poner un poco intenso, y un poco existencialista, pero bueno, yo creo que la novela va más por ahí. Y estaba pensando ahora que en el thriller normalmente llega un punto final, se acabó, pero en Farallón hay varios finales. Piensas que has llegado al final, sigues leyendo y realmente la cosa da un giro, por lo menos en 2 ocasiones. Ahí os lo dejo, no puedo tampoco porque además estoy hablando justo del final, pero es muy sorpresivo y yo creo que es un punto muy a favor de la novela, el que no tiene un final cerrado del todo y aquí, sino que te da como varios sustos buenos de varios finales. Yo no sé ni qué hora es, ni si seguimos rajando o si os apetece preguntar algo, que a lo mejor estamos yéndonos por temas que no son... Nada, pues una última cosa si queréis y si queréis hacer alguna pregunta hablamos de lo que queráis. Esto que decía Clara de los finales, hay una cosa que le escuché a un escritor que también os recomiendo mucho, que este es más actual, más de nuestros días, que es Javier Peña, no sé si lo conocéis, un chico que trabaja publica con Blackie Books y hace talleres de escritura, tiene un podcast muy bueno sobre escritores. Bueno, y él decía, una vez que le escuché, que tú al lector tampoco le tienes que contar todo cuando te pones a escribir. O sea, tú le cuentas lo que quieras, es decir, no tienes por qué contarle el final de este personaje si tú no quieres. Lo puedes dejar un poco y piensa tú, ¿no? Ha habido amigos que se me han acercado y me han dicho, oye, ¿qué pasó al final con este? Que no lo cuentas. Digo, ¿tú qué crees? Digo, pues ya está, invéntatelo tú, ¿no? Yo puedo tener mi idea, pero eso también es bonito, que cuando tú te acercas, en este caso además que son 3 personajes, al final casi puedes decir que tienes 3 finales con los que puedes jugar, uno para cada uno. Pues habrá algunos que queden más abiertos, otros más cerrados, otros donde hay alguna pequeña sorpresa, pero que al final también yo creo que era importante que esos personajes, hacerlo parte de vosotros, del lector que se acerque al libro, y que le quieras tú dar un final, ¿no? Que tú digas, bueno, pues yo creo que este va a acabar mejor, o este va a acabar peor, o entonces soltar una vez que sueltas a los personajes, que sean ya un poco de quien se quiera acercar al libro. Me parecía que era muy interesante eso, no decir, mira, yo empiezo aquí, acabo aquí y esto se cierra a lo que yo os he contado, punto. No, dejar un poco abiertas las cosas para que cada uno pueda tener su idea o montarse su película, pues me parecía también interesante. Pues por mi parte tampoco nada más. Si os apetece preguntar algo, sabéis que gusta polemizar, o sea que... Bueno, no hemos hablado de la bandera pirata, que a lo mejor importante, era lo que me había preguntado yo, si tenía relación algo con los galeones, con la Dorduña.
simplemente es una cosa estética. Es una cosa saturada. estética, ¿no? Yo creo que Es simbólica, ¿no? simbólica. Este personaje que invade, por así decirlo, el farallón, cuando llega allí, ya os digo, si os acercáis al libro, rodea, ¿no?, su farallón, imaginaos ese islote, y lo prepara como si fuera una fortaleza, ¿no? Y eso al final yo cuando estaba escribiendo, digo, me recordaba un poco las pelis o los libros de aventuras de piratas, ¿no? Y dije, joder, pues estaría guay que este señor además que pusiera ahí su bandera pirata como para decir, cuidado que el que se acerque aquí corre peligro, ¿no? Que esto no es yo no vengo aquí a hacer amigos. O sea, no me he venido aquí a aislar en medio de una roca, en medio del mar, porque me apetezca venir a que vengáis a tomar un café. Ya. No, esto es territorio hostil. Entonces, no, ese rollo de usar la bandera es un momento en la novela, no es nada, pero me pareció significativo, pareció que le daba fuerza, que era una imagen muy visual, ¿no? Que tú ves esa bandera pirata y hostia, vas por la calle y a lo mejor ves en una bandera, en una casa, en vez de la bandera de España y tal, ves una bandera pirata y dices, coño, ¿viste? Sí. Te lleva, al menos te avisa. Por lo menos sí, joder, te choca un poco, ¿no? Pues un poco Territorio eso, hostil. que también hay veces que eso, Bien ¿no? Que pensado. las imágenes te dan una fuerza que a lo mejor a la que no llegas con las No, propias es palabras. porque me parece muy bien eso, que simbolice territorio hostil. Está muy bien la idea. Sí. Es que ahora con María Orduña, los de Vigo son muy exagerados. Tú eres gallego, ¿no? Sí, pero no de Vigo, justo. Bueno, del otro lado, de De Coruña. los que se llevan mal con los Bueno, de Vigo. ya lo sé. Pero que los de Vigo tienen la pretensión, digo yo, es mi opinión, de ser lo más de lo más, gracias al alumbrado. Pero que sí, que es así. Los de Coruña son otra cosa. Pero bueno, como ahora María Orduña, que a mí me fascina, nos ha metido en el libro toda la batalla de Rande, todo lo de los piratas, la Edad Media, y a mí me fascina, pero estoy en shock. Tengo que leerla despacísimo porque no puedo con ella. Es una exageración como lo de las luces. Sí, total. Sí, Encima que sí, porque creen que son el centro del universo, claro. ojo. Pero fíjate si Es cree que una son... ciudad A lo que mejor no desde sabía. lejos sí, cuando haga la foto Bueno, ya, satelital de son los el barcos centro y los Fíjate piratas, si pero... cree que son el centro del universo, no la gente de Vigo, que la gente de Vigo... Bueno, al final sí, la pero- coña está entre Coruña y Vigo, siempre es... Sí, yo la fue- llevo siempre a la es la coña, clásica, ¿no? es la Claro, clásica, broma ¿no? siempre y tal. Yo he tenido la suerte, además, de estar hace poco en Vigo, y el día antes había estado en Coruña y tal. Y la gente de Vigo, totalmente maravillosa. No tiene la culpa No, la gente no, de Vigo de tener un alcalde que nos quiera quitar los trenes aquí a los de Zamora para poder llegar antes a Vigo, ¿no? Bueno, esa al final per- pero eso al final son cositas que tú cuando representas a alguien tienes que tener en cuenta para que a la gente no le caigas mal. Exactamente. Porque yo lo entiendo y a mí me va a caer mal el alcalde que me quiere quitar un tren en Zamora. No me va a caer mal el tipo de Vigo con el que me voy a tomar una caña o tal. Pero si eres el alcalde tienes que tener más cuidado Bueno, ya, con lo pero... que dices, porque puedes hacer que mire Ya. mal a tu ciudad en vez de mirarla bien. y yo vengo precisamente de todo lo Eso contrario. es una metedura de estar allí pata un día de él, y mirarla por- fenomenal. es buen alcalde y tal, pero eso no se puede decir. Lo que pasa es que está acostumbrado, no se puede decir eso. Que para que lleguen los de Vigo antes a Madrid, les quitamos los trenes a los otros. Sí, porque encima Bueno, es indirectamente... que ya es mayor. Indirectamente sin Y decirlo... yo creo que ya se le va la olla, ¿eh? Yo creo que indirectamente se sin le va la decirlo, olla, ¿eh? el tren, la parada que quiere quitar, Es que eso no puede sin decirse. decirla directamente, al final, ¿cuál es? Es la de Sanabria. Ya, claro, Bueno, pero que no Punto. se puede decir Claro. eso Claro, en claro. política. Es que no se puede decir, para que lleguen los de Vigo antes, Me quedo yo sin tren, me Hombre, quedo yo por sin tren favor, en Otero. de Va, Sanabria. que se le va la olla. No está bien. Se le va la olla. Con tantas luces. está cegado. Sí, no, yo creo que puso la sal perdido, de ¿Qué? Bueno, ya, pero Em, tampoco es Nueva ¿Os York. apetece Si queréis preguntar, comentar? preguntar lo que queráis, hablar lo que queráis. Por allí, no. Si no, pues lo dejamos aquí encantados. Bueno, ¿puedo preguntaros una cosa? Sí. Bueno, sobre todo a ti, Javier, ya que has dicho que uno de tus referentes es Chirves. Sube la voz. Él ha dicho que uno de sus referentes es Chirves y yo le pregunto, ¿qué crees que escribiría Chirves o qué crees que opinaría Chirves sobre la situación política actual? No solo política, sino social. Hostia, uf, Bueno. ¿Tú qué crees tontería. que escribiría? Muy Sobre polémico, todo, ¿eh? con este militarismo que se nos acerca, con la irrupción de Trump, y ya no solo en lo político, sino en lo social, la situación de los jóvenes.
todo esto de la manosfera. Bueno, creo que me estoy, No, que no, me no. estoy extendiendo demasiado, Pero- pero solo una chispita de lo que crees que podría escribir Chirves. Me- Yo me lo imagino un poquito. Pero Yo ¿tú qué creo que opinas? no hace falta imaginárselo, sino que lo tienes ahí. O sea, que si uno va, por ejemplo, en las novelas de Chirves, cualquiera analiza tiempos anteriores, analiza su propio tiempo y demás. Pero si uno lee los diarios, los diarios que publicó Anagrama, que son 3 tomos increíbles. O sea, claro, yo creo que hay que ser también un poco friki o estar un poquito obsesionado con este hombre como lo estoy yo para llegar ahí. Pero al final yo creo que este punto, ¿no? Parece que estamos en un pico de militarismo y tal, pero esto ha pasado más veces. O sea, yo no tengo uso de razón cuando la crisis de los misiles, bueno, no había ni nacido, qué coño, la crisis de los misiles, ¿no? También parecía que el mundo se iba a la mierda y la tensión estaba aquí arriba y pasó. Ha habido puntos donde no ha pasado, o sea, donde no se ha rebajado y hemos acabado como hemos acabado. Ahí está la Primera Guerra Mundial, igual que la Segunda, etcétera. Estamos en uno de esos puntos, sí, no sabemos por dónde va a pasar. ¿Cómo lo analizaría Chirves? Yo creo que hay que leer lo que ya ha escrito sobre otros momentos en los que estábamos parecidos. Al final Chirves fallece en 2014 o 2015, yo creo que en 2015. Y antes de fallecer hace sus 2 obras mayúsculas para todo el mundo, que son En la orilla y Crematorio. En la orilla y Crematorio son las 2 novelas más conocidas, os las recomiendo de verdad muchísimo. Los análisis que hace antes de que pase la crisis del ladrillo, por ejemplo, por un lado, y luego y después, lo que iba a ser las cosas, es que es brutal. Decir, hostia, es que este tío era un profeta casi. O sea, no, bueno, tampoco quiero yo fliparme con él, pero... Ya estás flipando. Claro, pero es verdad que sobre todo es lo que decía al principio, que cuando en un artículo que decían que era un francotirador, es eso, ¿no? Es lo certero que es y lo descarnado. Es decir, que no se casaba, era un tío que no se casaba con nadie. De hecho, no sé si lo conocíais muchos a Chirves o no. Es que probablemente no lo conozcáis por eso, porque era tan... no se casaba tanto con nadie, ¿vale? Que no quiero yo poner que era mejor que nadie, pero escritores muy conocidos, que siguen vivos, que son de la misma quinta de Chirves, son muchísimo más conocidos que él. ¿Por qué? Porque se plegaban a no decir determinadas cosas donde este hombre pues no hacía eso, lo que decía, no iba con todo. Y entonces... yo siempre hay que reivindicarlo por eso. ¿Qué diría ahora? No lo sé, pero sí podemos leer lo que decía de momentos parecidos o de situaciones parecidas para hacerte una idea. Y a lo mejor yo creo que en un contexto como este a lo mejor ni escribía. Sí, Se pasaba. quedaba en su casa ahí en el campo tranquilamente y dice, mira, con la edad que tengo, que os den, arreglaroslas vosotros, que En su sois los que farallón, venís. se quedaba en su Sí, farallón. tal cual, se quedaba en su farallón allí, que era su casa en este caso. Haced lo que queráis, que yo ya he cumplido, ya estuve en la cárcel con el franquismo, ya me partí la cara cuando me la tuve que partir, he escrito todo lo que he querido sin callarme, ahora que os toque pelear un poquito a vosotros, ¿no? A lo mejor iría por ahí, yo creo. Fíjate. Pero- ¿Qué te parece? ¿Tú qué opinas de todo esto que estamos viviendo? Pues es un jardín. Yo, como os he dicho antes, yo soy una persona muy política, no lo he ocultado nunca. Actualmente me dedico a la política, aunque no puede ser nunca una vocación ni una profesión. Pero, Ya no lo político, sino lo social. ¿qué opino? Como los jóvenes. Opino que Pues tenemos. es que es lo que hablamos. ¿Cómo vas a hablar de lo social sin Claro. hablar un poco de...? Lo social es político y lo político es social, es que es así. ¿Qué opino? Opino que nos están vendiendo una guerra, una futura guerra, una situación de tensión totalmente ficticia. Totalmente ficticia. Sí que hay picos y momentos muy de tensión. Ayer leía, ¿no?, que Donald Trump que quería anexionarse Groenlandia. Sí, Coño, pues es un pico importante de tensión, porque al final Groenlandia, que yo creo que tiene que ser de la gente que vive allí, tampoco de Dinamarca, pero si al final ese señor decide un día se levanta cruzado y decide entrar en Groenlandia, ¿qué hace la Unión Europea que tiene que defender a Dinamarca? Entonces se crean momentos y picos de tensión. Pero yo creo que este rearme, esto de que ahora el gobierno se quiera gastar millones y millones, millonadas de euros en aumentar el presupuesto de defensa, me parece algo ilógico de todo punto. O sea, si tú lo que quieres es frenar una guerra, no compras más armas, no te rearmas, Ya. ¿no? Intentas rebajar la tensión siempre mediante el diálogo, mediante cumbres, haces lo que sea. Entonces me parece muy ficticio todo, me parece que todo es vendernos una situación para vender armas para que acaben ganando lo de siempre, para que haya un dinero que vaya a la ilusión de siempre. Y el otro día me decía un compañero policía municipal en segunda actividad,
que hablábamos de esto, porque al final es un tema que está en la calle, y nos decía a mí, a un compañero mío, dice, sí, pues a lo mejor si entramos en guerra os toca ir a vosotros, porque hay un reclutamiento y vais... ¿Qué? Digo, sí, que vengan a buscarme a mí. Digo, a mí que vengan a buscarme. Digo, que estoy yo para ir a pegar tiros a Ucrania, a defender la libertad. Digo, no. Entonces, bueno, sí que es un momento tenso, sí, pero creo que se han vivido momentos igual de tensos a lo largo de la historia. Mucho peores. ¿Por dónde va a explotar? Pues no lo sé. No. Puede volver a rebajarse la tensión, puede volver... Nadie nos decía, nadie nos imaginábamos, yo creo, que en pleno siglo XXI iba a volver a haber una guerra en medio de Europa, ¿no? No. Y nos la estamos comiendo Claro. ahí. Entonces puede pasar cualquier cosa, pero creo que no va a ser nada nuevo. Nada que no haya visto la humanidad, no nosotros. Yo por lo menos sería la primera que veo. Entonces, bueno, también son temas que yo creo que me quedan muy grandes. Que yo voy a decir algo también. Y corrígeme porque yo Chirves tampoco conozco tanto, pero me parece que uno de los aciertos de su escritura es que no te habla a lo grande, no mira a los problemas sociales y tal, sino que te dice lo que tú estás haciendo. O sea, realmente muchas de las cosas de las que estabas hablando no empiezan en un ente por ahí. Muchas veces lo que no hacemos es mirar a lo que haces el día a día. O sea, ¿por qué los jóvenes están como están? Pues es que a lo mejor hay que mirar más al día a día, a lo que tú haces, a lo que los padres hacen, la educación, no sé qué, hay un problema social con los... Es que esas cosas al final se quedan como flotando en el ambiente, nadie sabe quién es responsable. Y Chirves a lo mejor lo que hacía es ir a la base, picar donde... Sí, ¿no? y Un poco... contártelo a través de los personajes. Pero, Mira, pero los personajes, ¿qué haces tú? ¿Qué hace tu vecino? El tío del bar al que vas, el no sé qué... Y ahí es donde empiezan las cosas, no empiezan como un gran problema que flota en el ambiente. y ya os dejo de dar la chapa con una última cosa, que es que me preguntabas por el tema de los jóvenes. Yo, aparte de hacer la novela, he tenido la suerte en los últimos meses de hacer una gira para un músico de Madrid, ¿vale? Y nos hemos recorrido con él 12 ciudades, gente un poquito más joven. Yo tengo 36, pues gente un poquito más joven que yo, gente de mi edad, es decir, gente que está, empezando a desarrollar su vida adulta, ¿no? Por así decirlo, yo creo. Yo en mi vida me imaginé que ciudad a la que fuese, y hemos estado Valladolid, Málaga, Vigo, Coruña, Palma de Mallorca, Ibiza, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, y nos queda Madrid. En todas las ciudades, os lo prometo, sin ser un tema que hayamos buscado nadie, hemos terminado hablando del tema de la vivienda. En todas. Claro. En todas. Es algo que a mí no me había pasado nunca. Es decir, ese sí que es un problema para los jóvenes, donde me puedo incluir yo, ¿no? Tal, Sí. pero es increíble que en todas las ciudades que hemos ido pisando haciendo esto, hayamos terminado hablando de esto, porque había una necesidad de la gente que está allí, porque en Zamora, y me imagino que aquí en Benavente igual, no es la panacea, pero no estamos tan mal como en otros sitios. Pero os pongo un único ejemplo, ¿vale? Que es que lo tengo grabado en la cabeza y no se me va. Palma de Mallorca, un chico que es el chico que nos lleva para organizar el concierto allí, nos enseña su barrio, barrio obrero, clase trabajadora, pura y dura, ¿vale? 1.300 euros de alquiler. Y me dice, ¿sabes cuánto cobro yo? 1.300 euros. Claro. Digo, ¿pero qué me estás contando, tío? Él tiene una pareja, otros 1.300 euros de sueldo, 2 niños. O sea, cada vez que llega el mes, un sueldo ya lo has limpiado, solo en pagar la casa. Eso, os pongo este ejemplo de Mallorca, pero nos ha pasado en todos los sitios. Eso lo hemos hablado con todo el mundo, en todos los sitios a los que hemos ido. Entonces es como, ese sí que es un problema grave y no el rearme que nos quieren vender, ¿no? Todo ese dinero que van a emplear en montar un rearme, a vivienda social. Para que mi amiga Víctor en Palma de Mallorca, en vez de 1.300 euros, pague 700 y tenga más libertad para vivir, ¿no? En fin, que también me enciendo. Perdóname. No, es que soy... Y ese es el principal problema de los jóvenes y yo creo donde a lo Sí, mejor sí. Chirves tenía que poner la mirada si estuviese. Disculpa. Desde mi desconocimiento de todo ello, sino de lo que he estado escuchando, que me ha parecido muy interesante a mí, desde el punto que parto. Yo entendía la pregunta que hacía ella y he entendido un poco tu respuesta, pero no me coincide con lo que dices tú de bajar a tierra, de bajar a lo concreto, porque creo que está unido. Es lo que quiero un poco apuntar. Es verdad que lo del rearme es la punta que vemos y lo que nos cuentan y lo que nos asusta, porque quizá no lo hayamos conocido, pero lo hemos conocido desde el no va más.
pero lo cotidiano sí que se vive de otra manera y se sufre de otra manera. Con lo cual yo creo que sí hay un enganche en el momento, porque es verdad que lo que nos preocupa a cada uno es lo cotidiano, lo que vivimos y lo que sentimos, donde estemos. Y ese tema que acabas de decir de vivienda afecta a todo hijo de vecino, bien dicho lo de vecino, porque por una razón u otra. Pero a mí me parece que no está en manos de cada uno de nosotros hacer fuegos artificiales. Pero cuando hace alguien de esos que están con el rearme, hacen fuegos artificiales, sí que esto tiene mucha fuerza, por no decir toda. Ahora digo de llegar a un momento... Entonces a mí sí me preocupa, me parece grave el momento, por lo que se está viviendo, por supuesto, porque si estuviéramos viviendo y no hubiera problemas reales y concretos de los que vivimos cada cual, no, quizás lo otro no llegaría tanto, pero es que si algo de algún listo o no listo llega, porque de esos que se van al farallón los puede haber muy tranquilos y muy locos, y eso llega y llegó. Entonces, en ese momento sí que los que estamos aquí puede provocar, por ver dónde venimos y dónde estamos, algo más serio. Entonces, me parece interesantísimo lo que estáis diciendo y cómo lo estáis relatando, porque creo que hace un poco de unión. Y quería aportar ese punto que no lo veo, independientemente que no lo sufro, porque a mí esos noticiarios de él, no, pero es lo que nos están diciendo, porque hay gente que eso es lo que escucha, o es lo que ve más claramente. No le quito valor, ¿eh? Es una parte de gente que ve esa punta y hay gente que ve otra. Pero me parece que están como muy en sintonía a veces. Evidentemente todo está relacionado. Es decir, y todo tiene una relación. Yo creo que lo uno no quita lo otro, quiero decir que efectivamente. Vale, que no, Yo no lo que quería yo apuntar era que a veces todo empieza por pisar el suelo. No, es que yo creo en eso. Incluso lo del rearme. O sea, habría que ver pues cómo está nuestra industria armamentística. Bueno, es que nos estamos metiendo en un creo, pero vamos, las armas que vende España, la industria armamentística en España, pues es que tiene muchos intereses también. Entonces te empiezas a tirar de ahí para abajo y llegas a veces, no digo en este caso, ¿no? Pero a veces llegas a por qué la gente no tiene una vivienda digna. O sea, es que me parece que eso es lo... Bueno, ya, pero cada uno tiene su propia filosofía de las cosas y entiende el mundo de una manera. Claro, sí, lo que hablábamos un poco... Y es un tema muy espinoso, política y religión, pues... De los personajes en la novela que tienen su contexto, coño, nosotros tenemos nuestro contexto. Exactamente. Y mi contexto es que ayer leo la noticia de Groenlandia y hace 2 días estoy hablando con mi amigo que le pasa esto. ¿Qué me afecta más directamente? Evidentemente esto. Exactamente. Pero al final, en el día a día tratas todos los temas. Luego unos te los llevas más a lo personal, o los haces más tuyos, otros menos. Unos te preocupan más y otros los ves un poco más a largo plazo. Todo tiene una relación, y al final esa relación todo es política, o sea, punto, ¿no? Hasta el tipo que dice, no, yo soy apolítico, dice, bueno, no es una postura política. Claro, ¿no? exacto. Al final todo va por ahí, yo creo, que no tiene por qué ser una visión mala, ¿no? Verlo como algo político en cada decisión, pero nos gusta o no nos gusta, al final es lo que hay. Bueno, yo discrepo, creo que la visión no es solo política, hay más visiones. Sí, seguro. Que yo también tengo que aguantar las noticias, y me cuesta bastante. A nivel personal, pues tengo que hacer un verdadero esfuerzo, porque al final llego a la conclusión de que no va a pasar nada, de que no entiendo cuáles son las fuerzas, y yo pues sigo teniendo los mismos problemas. Las altas esferas se nos escapan. Exactamente. A todos los que estamos entramos aquí en otro mundo, ¿no? Pero bueno, que aparte de la visión política, hay otras visiones. Que es importante la visión política, pero que no solo es eso. Pues nada, muchísimas gracias. Discrepando nos despedimos. Muchas gracias a todos por venir, de verdad. Ha sido una pena. Bueno, y que si queréis, Javi va a estar un ratito aquí firmando.